Seguimos aquí en Rosario con Proa al Futuro por Estación 820. Te recordamos, si te querés comunicar con nosotros, estamos en nuestra fanpage, que es Proa al Futuro Radio AM820. Allí el contacto permanente para todos los temas que vamos conversando. Y aquí desde la delegación de la ciudad de Rosario, el Centro de Patrones, ya estamos hablando con el secretario general a nivel nacional de esta organización que es sindical, por supuesto, pero que también tiene su sector como obra social y como mutual, un trabajo sobre todos aquellos hombres y mujeres dedicados a la vinculación con la Marina Mercante. Estamos con Julio González Infran, que aquí nos encontramos en Rosario en esta ocasión. ¿Cómo va, Julio? Bienvenido. ¿Qué tal? ¿Cómo le va, Marcelo? Muy bien. Bueno, una vez más, en una delegación del interior del país, y en este caso en una nueva inauguración, ¿no? Sí, acá hemos hecho mucha reforma en este edificio. Es un edificio que fue declarado monumento histórico, este edificio. Y le hemos hecho algunas reformas importantes. Estamos inaugurando esas reformas, en especial el salón de actos que tenemos. Está quedando muy lindo todo. Y bueno, hemos hecho nosotros nuestro quincho al fondo. También un lugar muy agradable para reunir a todos los compañeros. Y es una delegación importante para nosotros, ya que Rosario es un puerto muy activo y estamos tratando desde acá, desarrollar todo lo que significa también nuestra obra social en Santa Fe. Santa Fe es una provincia interesante porque es una provincia que participa casi con un 22-23% del Producto Bruto Interno del país. Y tiene mucho desarrollo económico. Y en Rosario fundamentalmente está el gran puerto argentino, porque desde ahí se movilizan mucha carga. De acá, de esta región, de esta zona, de entre Rosario y Puerto San Martín, sale cerca de 90 millones de toneladas de carga por año. Toda la zona de Rosafé es más grande que la zona de los chinos. Primero está el puerto de el Rosafé, todo el complejo oleaginoso de Rosafé está en primer lugar en el mundo. Muchas veces la gente no tiene conciencia de lo que tenemos acá. Y principalmente nosotros, los que estamos acá, digo, los argentinos. Sí, sí. Bueno, esta es una zona líder, hablando mundialmente, en todo lo que significa el movimiento oleaginoso de embarque y desembarque de grano y proceso de aceites, del cereal, etcétera, etcétera, ¿no? Así que por eso es muy importante la región para nosotros. Sin duda, Julio. Y aparte, digamos, ese costado social, ¿no? Que yo siempre digo, cuando uno habla de un gremio, de un sindicato, al menos nosotros los periodistas, cuando llamamos a un sindicalista para hablar en la radio, muchas veces paso, porque hay una cuestión vinculada con el tema salarial, porque están las paritarias, porque hay algún conflicto, porque hay algún paro. Pocas veces nos detenemos en esa función social, para la cual fue creado un sindicato, una obra social, que es precisamente esto. También está la mutual. Digamos, cómo en general están trabajando, más allá de aquí de Rosario, en todas las delegaciones del país en este tema. Bueno, nosotros estamos desarrollando con todo el esfuerzo nuestra obra social. Es una obra social nacional, tiene alcance desde Tierra del Fuego hasta Misiones. Cubrimos en muchos lugares del interior del país, que donde no hay puertos, por ejemplo, en Tucumán, tenemos sede en Córdoba, tenemos delegaciones en Jujuy. Estamos desarrollando la obra social con mucho esfuerzo y estamos empezamos ya la construcción este año para hacer nuestro primer policlínico ahí en la zona de San Fernando. Vamos a hacer el primer policlínico del Centro de Patrones, que va a dar mayor servicio a todos nuestros afiliados. Y además estamos perfeccionando mucho más nuestra obra social. Ahora estamos incorporando el sistema de POSNER para la atención en los distintos lugares. Ya no va a ser todo en forma informática, las derivaciones y las autorizaciones, etcétera, etcétera. O sea, estamos modernizando mucho la obra social y además nosotros le damos el apoyo a los jubilados, que independientemente que tengan PAMI, que hoy en día andan muy mal con PAMI, nosotros le complementamos la obra social
y de esa manera el jubilado, el genuino por lo menos, no tiene mayores problemas en su atención médica, ni tampoco en la administración de los medicamentos. Por ejemplo, en Mar del Plata hemos hecho toda una campaña de vacunación contra la gripe gratuita, hemos canalizado todas las políticas oficiales a través de nuestra obra social. Lo mismo está ocurriendo acá en Rosario, así que nuestro objetivo es darle toda la salud posible, no solamente a los afiliados y su familia, porque nuestra obra social es una obra social desregulada, o sea que también atendemos a gente que no es de patrones, atendemos a gente que son de otros gremios, y además estamos trabajando con el sindicato de los municipales de Puerto San Martín para abrir en forma conjunta una farmacia para atención de los afiliados de la zona y compartir los consultorios médicos en el edificio que hemos inaugurado. No, todavía no lo inauguramos, estamos por inaugurar en el Puerto San Martín. Tal cual. Y hay otro tema que ya es de absoluta actualidad, que lo venimos charlando, al menos desde la creación de este programa seguro, me refiero al tema ley de Marina Mercante. Hay definiciones ya en las próximas horas en el Congreso Nacional. ¿Qué expectativas para esta próxima reunión? Bueno, yo tengo entendido que el 27 hay una convocatoria de la Comisión de Intereses Marítimos donde es probable que haya despacho de comisión sobre los proyectos de leyes que se están discutiendo. Estamos trabajando, tratando de conseguir un consenso. Estamos de alguna manera obstaculizados por las políticas económicas que están desarrollándose desde el gobierno a través del ministro Duhovne. Toda la cuestión fiscal es todo un tema en la Argentina en estos momentos. Ahí estuve leyendo una información que hubo una gran reunión, un congreso de la gente de puertos en Puerto Madryn. Se hicieron una conferencia con todos los puertos del país, donde también públicamente pidieron bajar la presión tributaria. El problema que tenemos nosotros en el sector es la tremenda presión tributaria que hay, lo que hace que la bandera no sea competitiva bajo ningún concepto. Hemos analizado la ley con las distintas opciones de apoyo fiscal que salió del Senado y se llegó a la conclusión de que la ley tiene un mínimo impacto fiscal en este momento porque no tenemos mucha actividad y que en 3 años ese pequeño impacto fiscal desaparece y empieza a ser positiva la recaudación en el sector, aumentando importantemente a medida que pasan los años y en 7 años tiene una recaudación importante el sector con las modificaciones legales que se le propone a los impuestos en el sector. Pero lamentablemente eso aparentemente no es un argumento suficiente y bueno, estamos discutiendo eso. Tenemos la esperanza de que en algún momento se llegue a un consenso y saquemos un instrumento legal que permita hacer competitiva a la bandera. Pues si no, nos vamos a tener flota mercante. Es ilusorio este tema. No sirve de nada importar un barco, aunque importemos sin aranceles, porque cuando el barco es embanderado, le caen todos los impuestos encima y entonces el armador tiene que pagar el 35% de ganancia, el 21% del IVA, ingresos brutos, 3,5%, tiene que pagar el impuesto al cheque, tiene que pagar la ganancia presunta, tiene que pagar mucho más caro el combustible porque también tiene una tremenda presión impositiva y eso hace de que cuando tenga que competir con la bandera paraguaya, la boliviana o la uruguaya en el río, se queda fuera de mercado. El flete en bandera argentina es mucho más caro que el flete en bandera paraguaya. Por eso hoy los cargadores en Argentina prefieren que venga la bodega paraguaya o la boliviana a sacarle la carga en Corrientes, en Formosa o en Santa Fe mismo, porque es más barato. ¿Y por qué es más barato? No porque la gente gane mucho menos, porque en salario estamos más o menos parejos. Es mucho más barato porque la presión impositiva en estos países es mucho menor. Ahora, ¿y por qué está esa presión? Porque, digamos, este panorama que nos está contando Julio es el mismo que venimos hablando desde hace varios años, ¿no? La presión impositiva, si te cobran impuestos, obviamente te vas a ir al lugar donde te cobren menos impuestos. Ahora, si ya esto se sabe, ustedes recorrieron el país varias veces,
con sectores vinculados al gobierno, con otros no. Nos consta, con todos los partidos políticos han hablado, todos entienden que la fórmula es la que ustedes están ofreciendo. ¿Y por qué no se da? Y yo pienso que es una concepción de modelo económico. Hay sectores, por ejemplo, que se plantea desde el gobierno que la manera de bajar costos es reducir los salarios para que haya poco consumo y de esa manera, al haber una enorme recesión, baja la inflación. Es una teoría. Se ha sido demostrado que eso no es así, que es todo lo contrario, que eso en realidad lo que genera es una gran desestabilización como consecuencia de los movimientos sociales que se sienten afectados por ese tipo de cosas, y así nos ha ido varias veces. Hemos sacado presidentes por la ventana con todo este proceso económico. Hay otros sectores, generalmente los denominados desarrollistas, que plantean de que lo que necesitamos es invertir para que haya mayor producción, que haya mayor consumo, mantener un nivel de ingreso importante, porque el consumo es un motor que mueve el comercio interior, y de esa manera, al haber consumo, hay por lo tanto interés para invertir y que aumentar la oferta, y que ese problema, digamos, es un circuito virtuoso en la medida que el Estado cuide la caja. Y ahí donde empezamos a fracasar también, porque los gobiernos que asumen y tienen plata en la caja entran a repartir generosamente por hacer política, por mostrarse como un gobierno popular. Bueno, de ahí nace el populismo y todo lo demás, y terminamos quebrando al Estado. Yo creo que en este momento, que es cierto, tenemos una profunda crisis económica, que estamos en un pozo, con un gran déficit fiscal, con un país parado. Hay cosas que hay que tomar con la visión de la inversión para producir más. En la marina mercante es un caso especial en este sentido, porque nosotros no recaudamos demasiado dinero de impuestos, porque el 35% de cero es cero. Entonces el concepto es: vamos a recaudar el 10% de 100. Hasta llegar a ese punto de equilibrio necesitamos que se baje la presión impositiva, y eso no es una baja, digamos, en la recaudación, sino significa una inversión productiva. Es como una forma de incentivar el desarrollo. Por eso se calcula que en 3 años esta pequeña baja impositiva va a generar un saldo positivo en la recaudación, porque se generan más puestos de trabajo y hay más buques, y por lo tanto hay donde recaudar. Bueno, esta es toda una visión que nosotros tenemos de la cuestión. Políticamente no es muy compartida por las autoridades económicas actuales. Y bueno, ahí está la discusión. Esto también pasaba con el campo. ¿Por qué el campo hoy es uno de los motores de la economía nacional? Porque le sacaron la pata de encima, las retenciones. Le sacaron las retenciones, y entonces el campo hoy produce 135 millones de toneladas, cosecha récord en el trigo, cosecha récord en la soja, empieza a ser un motor para el desarrollo económico, venta récord de maquinarias agrícolas, simplemente porque le bajaron las retenciones. ¿Y eso no es beneficioso? Si es beneficioso para el campo, ¿por qué no aplicarlo a otros sectores? Y bueno, esto es el tema que lamentablemente no tenemos claro desde el punto de vista de la función de los actuales gobernantes. Acá hubo un cambio de rumbo económico, es claro esto. Cuando hubo los cambios de ministro, en realidad se ha consolidado la visión liberal de la economía, y lo que ha pasado recientemente con los discapacitados es un botón de muestra. Que más allá que es correcto que se controle y se verifique y se desmonte el gran negocio, entre comillas, que han hecho los dirigentes anteriores con este tema de los subsidios y de las prestaciones a los discapacitados, evidentemente uno no, en un tema tan sensible, no podés simplemente cortarle a todos los subsidios y después que venga a reclamar, vemos cómo es el tema y ahí a partir de ahí decidimos si le damos o no le damos. Eso es una visión economicista del problema. Tal cual, sí, muy dura. Y aparte, no sé, a mí me da la sensación de que si al campo se le abrió, buscando la metáfora, el grifo para que esto ocurra,
tengan por ahí la preocupación de que si se abre el grifo a otros sectores, después todo el mundo quiera pedir lo mismo? Mira, yo tengo por ahí una estadística de un estudio que ha hecho un instituto que investiga lo que es la presión impositiva, las consecuencias de la presión impositiva en el país, y se llegó a la conclusión que un trabajador tiene que trabajar entre 107 y 206 días para pagar los impuestos y después recién a partir de ahí trabaja para lo suyo. Trabaja entre 107 y 206 días, casi medio año, para pagar impuestos en la Argentina, y a partir de ahí recién empieza a pagar para irse a cenar afuera, para tener vacaciones, para mandar a los chicos al colegio, etcétera, etcétera. Esa es la ecuación que está hoy en la Argentina. Bueno, con ese sistema, sin justificar lo que voy a decir ahora, es muy probable que ocurran otras cuestiones, que es ese trabajo por izquierda, ese trabajo en negro, porque evidentemente si se pagan todos los impuestos, muchos, por ejemplo, empresarios o por allí sectores del comercio dicen, si nosotros pagamos todos los impuestos, tenemos que cerrar el negocio. Pero claro. Es decir, esta presión lo único que genera más trabajo en negro. Claro. El propio trabajador pide que le paguen en negro. Porque si o no quiere hacer horas extras porque le abarca el impuesto a las ganancias. Claro, se siente reducido totalmente sus ingresos cuando tiene que pagar la presión impositiva. Es injustificable la tremenda presión impositiva en Argentina. Esa es la verdad. Y yo creo que tenemos que tener el coraje necesario para encarar esta transformación, porque si no es el cuento nunca acabar. Vamos a tener mucha presión impositiva, poca recaudación, por lo tanto no vamos a tener desarrollo comercial, no vamos a tener desarrollo industrial, por lo tanto van a caer la fuente de trabajo, por lo tanto vamos a necesitar más subsidios para contener a la sociedad, que normalmente termina estallando y buscando y quemando bombas y haciendo los despelotes que vemos, no está acostumbrado en la capital federal, justamente por las necesidades que están teniendo. Y eso también genera desestabilización. Este es un concepto que tenemos que tener claro. Cuando nosotros estamos buscando que haya una promoción importante en la industria, porque es un desarrollo de fuente de trabajo en la industria naval y en la industria del transporte fluvial, y explicamos y mostramos lo económico que es bajar la carga en barcos, que no puede ser en ninguna parte del mundo ocurre esto. En Argentina no podemos competir con la bandera paraguaya, la boliviana o la uruguaya, pero tampoco dentro del cabotaje podemos competir en 500 kilómetros a la redonda con el camión. Cuando el camión transporta solamente 30 toneladas como máximo, y un convoy, una barcaza, transporta 1.500 toneladas. Entonces, hay un problema de que los costos nos cierran, porque evidentemente la presión impositiva hace inviable el negocio. No es que no sea beneficioso el transporte por agua, es el más barato del mundo, pero hay una serie de cosas que se deben corregir. La operatoria portuaria, por ejemplo, también sufren las consecuencias de la enorme presión impositiva. Por eso todo el Consejo Portuario Argentino, que es una organización de todos los puertos del país, salió públicamente a plantear la necesidad de bajar la presión impositiva. Está claro. Julio, como siempre, un gusto charlar, así abiertamente de todos los temas, y bueno, a disfrutar de este momento aquí en Rosario, que es al que han llegado todos para la inauguración de este sector de la delegación del Centro de Patrones. Es muy amable como siempre. Gracias, buen programa. La palabra de Julio González Infran, aquí en la delegación Rosario del Centro de Patrones Fluviales de la República Argentina.